Capítulo número 7 del libro de Romanos, Romanos capítulo número 7, versículos número 21 al 25. Romanos 7, 21 al 25. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, así pues, así que queriendo yo hacer el bien, Romanos 7, 21 al 25, dice la Biblia. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, el pecado, está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que en el interior quiero obedecer a Dios, pero en su parte exterior, en su cuerpo, en los miembros de su cuerpo, hay una ley que lo lleva a rebelarse contra Dios. Una lucha espiritual y una lucha carnal. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si quiere agradar a Dios, tiene que librarse de un cuerpo pecaminoso. ¿Sí o no? Porque el cuerpo pecaminoso nos lleva al pecado. Por eso dice, miserable, ¿quién me va a librar? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta noche hemos venido como pueblo tuyo, como iglesia, a sentarnos delante de tus pies. Queremos oír tu voz, escuchar tu consejo. Padre, humillados hoy delante de ti, venimos a solicitarte tu auxilio. Bendícenos, Padre, para poder glorificarte una vez hayamos oído tu voz y poder, Señor, postrarnos delante de ti. Padre celestial, mira lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Revela nuestras intenciones y tu palabra ilumine nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el hombre que ha creído en Jesús ha muerto al pecado y ha resucitado para andar en una vida nueva, dice Romanos capítulo 6. ¿Verdad? Que nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva en Jesucristo. Pero a pesar de... Vamos a Romanos 6:1, para estar por ahí. Miren lo que dice Romanos 6, verso 1 al 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ve? O sea, el cristiano, el Hijo de Dios, el que ha muerto a la carne, el que ha muerto al pecado, el que ha muerto a todo lo que le involucraba la obra maligna, ahora ha resucitado para tener una nueva vida con el Señor. Amén. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, verso 21, que el mal está en mí. Hermanos, si bien es cierto, nosotros los cristianos, una vez que hemos muerto al pecado y a la carne, hemos resucitado una nueva vida, el Espíritu Santo hemos recibido para que nos ayude a luchar contra el enemigo más grande que tenemos. Hermano, ¿quién es el enemigo más grande que tenemos? ¿El diablo? No, porque hay creyentes que todos le echan la culpa al diablo, hermano. Ay, que se me perdió el monedero. El Señor reprenda al diablo. No encuentro mis zapatos. El Señor reprenda al diablo. Se me extravió la llave. El diablo cochino. ¿Qué culpa tiene el diablo? ¿Sí me entiende?
Me enfermé, el diablo me ha enfermado. Te has enfermado porque andas comiendo tus helados, por eso te has enfermado. Eso me cae a mí porque estoy enfermo, hermano. Ya ves cómo el Señor también nos habla, ¿te das cuenta o no te das cuenta? Queremos echar la culpa a otros. Nosotros somos responsables, hermano. Por eso, ¿quién es el enemigo más grande que tiene el creyente? ¿El diablo? No. ¿El mundo? No. Nosotros. Nosotros mismos, nuestra carne. Somos nosotros los terriblemente pecadores inclinados al mal, que nos vamos arrastrando nosotros mismos a desagradar a Dios. Por eso el Espíritu Santo viene a auxiliarte a ti, a auxiliarme a mí en esta lucha que tenemos entre lo espiritual y lo carnal. Hermanos, nadie tiene la capacidad de agradar a Dios por sí mismo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Por eso el cristiano tiene dos naturalezas. La primera naturaleza es la naturaleza vieja y la segunda naturaleza es la naturaleza nueva. El viejo hombre, el nuevo hombre. Pero hay algunos que dicen, no me hagas que el viejo hombre. Se le sale una mala palabra, se le sale una mala actitud, se le sale un maltrato y dice el viejo hombre, mata a tu viejo hombre. Destruye tu viejo hombre. Haz que tu viejo hombre, ese hombre que vivía antes que tú y yo fuéramos salvos, ese hombre que tenía esa naturaleza pecaminosa, tenemos que matarlo todos los días. Ahora, ¿cómo mato al viejo hombre, hermano? ¿Cómo hago para matar al viejo hombre? Dedicándote a lo espiritual. Si tú y yo nos dedicamos a las cosas espirituales, el viejo hombre va a ir muriendo porque al viejo hombre no le gusta las cosas espirituales. Al viejo hombre le encanta el pecado. Al viejo hombre le encanta andar como que nadie le diga nada, ¿verdad? Al viejo hombre le gusta andar como las canciones del mundo dicen, déjenme vivir mi vida. Mi vida a nadie le importa. Así le gusta vivir al viejo hombre, sin que nadie le diga nada. Pero cuando uno viene al evangelio, Dios comienza a tratar con tu vida, con tu orgullo, y ahora tu viejo hombre tiene que someterse a la palabra de Dios. Amén. Eso no nos gusta, eso no nos agrada, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha gente, hermano, que les gusta que les hablen bonito. Hay mucho grito, muy gritón. Así no se predica la palabra de Dios. Hablando duro, la gente peca. Imagínate si te hablo bonito. ¿Sabes cuánta gente anda pecando, hermano? Metidos en las iglesias como hipócritas, como sinvergüenzas. Metidos en las iglesias. Vienen a la iglesia el domingo, pero durante semana se van a dar su bailecito. Porque ellos dicen, no, yo no hago escándalo, pero sí bailo, sí tomo mi copita, yo brindo. Yo no me emborracho, pero yo brindo. Y siguen todavía en las cosas del mundo. ¿Sí me está escuchando, hermano? Hipócritas, mentirosos. Hay gente, hermano, cristiano, viene a la iglesia, le andan golpeando a la esposa, tratando mal a la esposa. O mujeres que andan golpeando al marido, que no se sujetan a su marido. Pero el domingo están en la iglesia, adorando a Dios. Y así tenemos un montón de hipócritas sentados en la iglesia y que el evangelio no les llega. ¿Y sabe por qué? Porque la parte carnal de su vida está por sobre la parte espiritual. Hay una lucha, hermano, y nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer. Amén. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a vencer en esta lucha espiritual. Por eso nosotros tenemos ahora un nuevo esposo. ¿Cuál es ese nuevo esposo? Mire versículo 1, 7:1. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Así también ustedes, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. En esta pequeña analogía que ha hecho el apóstol Pablo, nos dice que antes teníamos un marido al que estábamos sujetos.
¿Cuál es ese marido? La ley, la Torá. La ley nos tenía a nosotros involucrados como su mujer, como su esposa. Había una relación entre nosotros y la ley, una relación indisoluble. Por eso es que si yo estaba casado con la ley y ahora me quiero casar con Cristo, sería adúltero. ¿Por qué? Porque mi marido todavía sigue vivo, que en este caso sería la ley. ¿Sí me entienden o no? Pero si yo me muero, yo ya no tengo que ver nada con la ley. Porque lo único que rompe el matrimonio, ¿qué es, hermano? ¿Qué es lo único que rompe el matrimonio? La muerte. Hay gente que dice hasta que la plata nos separe. ¿Cómo que hasta que la plata nos separe? Esas son cosas del mundo, hermano. Lo único que puede romper un matrimonio es la muerte, hermano. Amén. La muerte. Pero no vaya a ser como ese hombre que se murió. Por ahí cuentan una anécdota de un hombre que se murió, se fue al cielo y cuando muere su esposa va al cielo y lo comienza a buscar. Ay, mi amor, ven. El hombre se lo corría. No, el pastor dijo hasta que la muerte no se pare. No, y se fue corriendo. No vaya a ser así, hermano. A mí yo le voy explicando que nuestro marido, que era la muerte, ahora ha quedado desligado de nosotros. Porque nosotros, no la ley, sino nosotros hemos muerto. Y como hemos muerto, nos podemos volver a casar, pero ahora con Cristo. Amén. Esa es la analogía. Por eso, hermanos, ahora nosotros tenemos un nuevo marido. Tenemos un nuevo esposo al que tenemos que estar sometidos. Ya no la ley, sino Cristo el Señor. Amén. Cristo el Señor. Ahora mire el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Llevando fruto para muerte. Hermanos, hay dos palabras que se contraponen, son antónimos. Yo te digo, por ejemplo, una pequeña práctica de antónimo, ¿ya? Alto, bajo, ¿verdad? Blanco, negro, vida, muerte. Esa es la diferencia entre el cristiano y el pecado. ¿Me entiende? Con Cristo ahora sí tenemos vida. Con Cristo ahora sí somos hijos de Dios. Con Cristo ahora tenemos una vida real. Todo lo que vino antes del Señor era fantasía, era mentira, era engaño, era muerte. Íbamos rumbo a perdición. Y mire lo que dice versículo 5, que dábamos fruto para muerte. O sea, nuestras obras, nuestro fruto que emanaba de nosotros era un fruto podrido que causaba la muerte. Pero ahora como hijos de Dios damos fruto para vida. Amén. Mire el versículo 4, la última parte. A fin de que llevemos fruto, ¿para quién? Para Dios. O sea que una persona antes de conocer al Señor llevaba fruto, pero fruto para muerte. Ahora un creyente lleva fruto, pero fruto para vida, para con Dios. El fruto del Espíritu Santo, porque usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso nuestra obediencia debe ser al Evangelio. Nuestra obediencia debe ser al poder del Espíritu Santo. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, por medio del bautismo en el Señor Jesucristo, nosotros participamos de la muerte de Jesús. Eso quiere decir que habiendo muerto, quedamos descargados. Si nosotros morimos, quedamos descargados de todas las obligaciones que teníamos bajo la ley. Y ahora somos libres para casarnos de nuevo, pero esta vez nos vamos a casar con Cristo el Señor. Y cuando eso sucede, la obediencia cristiana
ya no es algo que se impone externamente. La obediencia cristiana no es un término, un código de leyes que hay que cumplir. La obediencia cristiana es una lealtad interior que tenemos que darle a Cristo. Hermano, ¿por qué sirvo a Cristo? No porque me obligan, ¿sí me entiende? Yo no sirvo a Cristo porque me obligan. Yo sirvo a Cristo porque Él me amó primero. Amén. Pues hay gente que dice, ay, ¿y en tu iglesia qué te prohíben? Acá no prohibimos nada. ¿Sí me entiende? Acá no se prohíbe nada. Hermano, usted ha visto que nosotros ponemos allá afuera, solo personas así pueden entrar y así pueden entrar y así. ¿Ponemos eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué no ponemos quién puede entrar y quién no puede entrar? Porque en la vida cristiana no hay reglas. ¿Sí me entiende? En la vida cristiana no hay reglas. En la vida cristiana hay la obediencia por fe en Cristo. Amén. Entonces, hay iglesias, por ejemplo, que el pastor obliga que todos vengan con corbata. Y ponen la corbata como si la corbata fuera divina. Y eso no es verdad. ¿Sí me entiende? Yo vengo con corbata para estar mucho mejor presentado delante de ustedes. Soy pastor, me tengo que presentar bien delante de ustedes. Y si usted quiere venir con su corbata, venga con su corbata también. Eso no está mal. ¿Sí me entiende o no? Pero eso no significa que si usted no usa corbata, usted se va a ir al infierno. Eso no significa eso. ¿Sí me entiende o no? Pero hay lugares donde sí, todos con corbata y el que no viene con corbata, excluido. Por acá los que tienen corbata y por allá al fondo los que no tienen. Eso está mal, hermano. ¿Sí me entiende? Pero esas leyes, escúcheme aquí, esas leyes, esas enseñanzas, o bueno, esas normas, mejor dicho, esas normas que nosotros ponemos en la iglesia, que son normas de adoración al Señor. Por ejemplo, que la dama use falda. En ninguna parte de la Biblia usted va a ver que la Biblia dice que la dama tiene que usar falda, ¿o sí dice? ¿En qué parte de la Biblia dice que la mujer tiene que usar falda para venir a la iglesia? En ninguna. No hay, no existe. ¿Sí me entiende? Pero ¿por qué motivamos a las hermanas que vengan con falda a la iglesia? ¿Por qué? Porque se ve más femenino. ¿Por qué? Porque se hace una diferencia entre un hombre y una mujer. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Pero tampoco vamos a decir, la hermana viene con pantalón, todos contra ella, callejón oscuro. Tampoco, pues, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces una cosa es que yo lo enseñe, otra cosa es que vayamos detrás de la gente viendo qué hace y qué no hace. Eso no está bien. ¿Sí me entiende, hermano, o no? ¿Por qué? Porque en el Evangelio ya no hay leyes. En el Evangelio ya no hay obligaciones ni imposiciones. En el Evangelio solamente hay amor a Cristo y servicio por amor. Nada más. Usted y yo nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra, nos sometemos a Cristo porque queremos agradarle a Él. Amén. Hermano, ¿cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? Muchas, ¿verdad? ¿Y acaso lo que nos pide el Señor es mucho o es bastante? Por eso sometámonos al Señor. Hermano, cuando uno dirige su vida mediante la unión con Cristo, ya no lo hace por la obediencia a un código de leyes. Uno se somete a Cristo porque tiene intimidad con Él, porque tiene amor con Él, porque es uno con el Señor y quiere agradarle a Dios, quiere agradarle a Cristo. En el Evangelio ya no hay ley. Lo único que debe mover tu vida, lo único que debe mover mi vida es el amor a Cristo. Amén. Nada más, es lo único que tiene que mover nuestra vida. Por eso yo no soy muy exigente, usted se da cuenta, yo no soy muy exigente. Con los líderes sí, los líderes tengo ahí bien derecho. Pero muchos hermanos, cuando vienen me preguntan, piden un consejo, yo les hablo, les digo, y siempre voy a respetar, de todos los miembros de la iglesia, todos los hermanos, siempre voy a respetar sus decisiones. Usted me pide un consejo, yo le voy a dar. Si usted hace otra cosa completamente distinta al consejo que yo le doy, ese es su problema. ¿Me entiende o no?
Pero yo no puedo andar detrás de usted obligándole a que acepte mi consejo. ¿Sí me entiende? Porque usted es una persona adulta, porque usted toma sus decisiones. Yo le doy el consejo bíblico y al final usted decide. ¿Sí me entiende o no? Porque todos son adultos aquí y todos tienen que responder por sus propios actos. Después le van a echar la culpa al pastor. Es que el pastor me dijo, es que el pastor me habló, es que el pastor, y al final te equivocaste o acertaste, la culpa ¿quién la tiene? El pastor. No, yo te voy a dar un consejo. Si tú lo tomas, bien. Si no lo tomas, también. Ese es problema tuyo con Dios. Yo solo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermano, hay que entender bien. Lo único que tiene que motivar es nuestro amor, nuestro servicio a Dios. Por eso, hermano, tenemos una actividad. Y a veces viene un grupo, otro grupo no viene. A la otra actividad viene un grupo, otro grupo no viene. O al evangelismo viene un grupo, otro grupo no viene. Y ya la gente hace lo que se le da la gana. Pero el pastor comienza a agarrar con hacha a todos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí me entiende? ¿Para qué? Si lo que te va a motivar a ti no es lo mucho que yo te insista, lo que te tiene que motivar es tu amor por Cristo. Y ya sabemos que no amas a Cristo. ¿Sí me entendió o no me entendió? O sea, ¿para qué te voy a obligar que ames a alguien a que ni siquiera conoces? Porque si conocieras al Señor, lo amarías. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces uno tiene que aprender a amar las cosas de Dios. Uno tiene que aprender a amar a su iglesia local. ¿Amén? Y donde está la iglesia uno tiene que aprender a estar. La iglesia está por acá y yo solito ando por allá. La iglesia está haciendo y yo solito hago por acá. La iglesia está acá y yo solito. Y tú solito. ¿Te crees el llanero solitario? ¿Te crees el llanero solitario? Que la iglesia es una cosa y tú haces siempre otra. Solito, solito yo. Yo solito me administro. Yo soy solito la iglesia del Señor. Y de repente ni siquiera eres solito. Andas jalando a 2 o 3 y ya son 2, 3, 4, 5 los que andan haciendo contigo cosas distintas a lo que hace la iglesia. ¿Sí me está escuchando o no me está escuchando? ¿Cómo se llama eso, hermano? La iglesia hace varias cosas por acá y por acá hay 3, 4 que hacen otra cosa distinta. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Díganlo, no tenga miedo. ¿Cómo se llama? División. Ponle nombre que se te dé la gana, pero eso es división. ¿Sí me entiende? Porque tenemos una iglesia local, porque tenemos un pastor, porque tenemos autoridades que se ponen. Y esas autoridades, ese pastor, si determinan algo, nos sometemos y obedecemos lo que dice la palabra de Dios y todos apoyamos nuestra iglesia local. Amén. Pero no, los creyentes, los miembros de la iglesia, se acostumbran muchas veces a hacer lo que se les da la gana. Y lo peor, ni siquiera informan, hermano. Lo bueno fuera que todavía informaran. Porque cuando yo he prohibido algo, ¿cuándo yo le he prohibido algo? Nunca. Si usted me dice, pastor, quiero hacer esto para el Señor, quiero hacer el otro para el Señor, ¿yo se lo prohíbo? ¿Se lo prohíbo? No, nunca se lo voy a prohibir. Pero por lo menos informe para saber lo que está haciendo. ¿Sí me entiende o no? Porque por ahí después otro se entera que la gente anda haciendo lo que se le da la gana y de repente están haciendo hasta cultos en la casa de algún hermano. Martes, jueves, de repente a alguien se le ocurre. ¿Sí me entiende o no? Cuando acá tenemos servicio, cuando acá tenemos culto o cuando en las obras hay culto. Pero ya a alguien se le ocurrió, vamos a reunirnos 2, 3 a orar, hermanos. Hermanito, venga a orar a mi casa el martes, pero el martes hay culto, hermano. No, pero acá vamos a orar nosotros, venga nomás. ¿Cómo se llama eso, hermano? Dígalo, ¿cómo se llama? División. Y si yo me entero de esas cosas, hermano, yo públicamente a los miembros de la iglesia lo voy a llamar, públicamente. Porque esas cosas se llaman desorden. ¿Sí me entiende, hermano? Esas cosas se llaman desorden. Porque acá hay líderes. Y esos líderes no los he puesto yo, los ha puesto la iglesia local. Dios a través de la iglesia local. Y por eso hay
liderazgo para que la iglesia no haga lo que quiera, sino que haga lo que Dios quiere. Entonces, hermano, hay que aprender a someternos a nuestra iglesia local, amar nuestra iglesia local. Y si usted no le parece cómo se administra la iglesia, no le parecen los hermanos de la iglesia, no le parece cómo la iglesia se lleva, ¿qué hace usted en esta iglesia? Usted tiene toda la libertad de elegir una iglesia que usted crea que es la mejor. Pero lo que usted no tiene es derecho a estar en medio de nosotros y andar criticando lo que nosotros hacemos. ¿Se acabó el amén? Dígame, hermano. Usted no tiene derecho a estar en medio de nosotros en desacuerdo y andar criticando todo lo que nosotros hacemos. Porque nadie le está obligando a usted a estar acá. Amén. Por eso se genera el chisme, por eso se genera la murmuración, por eso se genera la crítica. ¿Por qué? Porque hay gente que está en disconformidad, pero sigue metida. Hermano, cuando yo era pentecostal y yo salí de mi iglesia, yo no me creí Martín Lutero. ¿Usted me entiende? Yo le dije, no, ahora lo cambia el pastor, lo cambia el diácono, voy a revolucionar esta iglesia y voy a dividir la iglesia porque voy a decir la verdad. Yo no hice eso. Yo dije, ellos tienen su forma, me cayó la boca y me fui y me salí y me retiré porque yo respeto a la iglesia local. ¿Está escuchando, hermano, o no está escuchando? Hermano, cuando uno tiene desacuerdos con determinada iglesia, con determinada doctrina, con determinada estructura o determinada forma de ser de una iglesia, si uno está es para apoyar. Y si no vas a apoyar y solo vas a criticar, búscate una iglesia que te sea de bendición. Amén. Pero no sigas en medio de nosotros, porque tú te haces daño y haces daño a los demás. ¿Se acabó el amén, hermano? Tú te haces daño y haces daño a los demás. Y todo lo ves mal, y todo criticas, y todo lo dices, y así para acá, y de aquí para allá, y nunca estás de acuerdo, y nunca apoyas en nada, nunca haces nada. Hermano, no es de bendición lo que estás haciendo. Mira, yo no te estoy hablando, te está hablando Dios. Y no es de bendición lo que estás haciendo. Así que, hermanos, seamos sinceros, este año 2020, seamos sinceros. ¿Vamos a estar para someternos a Dios o vamos a estar para hacer lo que se nos da la gana? ¿Para qué estamos, hermano? ¿Para trabajar en unidad como cuerpo de Cristo o para que cada uno ande como oveja sin pastor, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué estamos en la iglesia? Por eso, hermano, hay una ley, la ley del pecado que anda luchando con nuestro espíritu. Porque la ley del pecado nos quiere gobernar. La ley del pecado nos quiere jalar a la muerte. Pero el Espíritu Santo nos da la fortaleza para vivir para Él. Ahora mire el versículo 7. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, quiere decir que la ley no es pecado. ¿O sí es pecado? La ley no es pecado. Pero la ley me demuestra a mí que yo soy pecador. ¿Por qué la ley me lo demuestra? Porque dice la Biblia que a través de la ley yo conozco lo que es el pecado. Es más, a través de la ley se produce en mí un deseo por el pecado. Ese es el deseo por lo prohibido. Cuando tú prohíbes algo, a la gente le atrae más. ¿Por qué? Porque es prohibido. Mire versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. O sea, se aprovechó el pecado, se aprovechó del mandamiento de la ley y produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, ¿qué necesita el pecado para vivir? La ley. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me regañó y por él me mató. Entonces, hermanos, ahí encontramos cómo el pecado que mora en nosotros, habita en nosotros,
va ocasionando en nosotros un deseo por desagradar a Dios. Un deseo que nos lleva a vivir en plena rebeldía contra Dios. Eso es lo que nos jala, nos incita, nos llama el pecado. Y el pecado vive dentro de nosotros. Ahora, mire lo que dice versículo 12. De la manera que a la verdad, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. O sea que la ley es santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo y su palabra es santa. En ese sentido, la ley es santa, hagios en griego, es diferente a todo lo demás. No es como el mundo. La ley de Dios es justa. ¿Y por qué es justa? Porque, hermanos, todo establece cómo se tienen que llevar las relaciones en todo ámbito de nuestra vida. Y la ley es justa porque el que cumple la ley es justo para Dios. Y la ley es buena porque la ley estaba diseñada exclusivamente para hacer el supremo bien de las personas. El fin de la ley es que usted y yo seamos buenos, hagamos cosas buenas. Ese era el fin de la ley. La ley no era mala, la ley de Moisés era buena. Pero el pecado se aprovechó de la ley para que a través de ese aprovechamiento nosotros caigamos en la muerte del pecado. Ahora mire lo que dice el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, el proceso de cometer un pecado muestra la terrible naturaleza del pecado. Porque toma una cosa que es santa, buena y justa, o sea, toma la ley y usa la ley retorciéndola para que sirva para algo malo, que es matar a las personas. Lo terrible del pecado se ve en el mismo hecho que puede tomar una cosa buena y convertirla en un instrumento para mal. Eso es lo pecaminoso del pecado. Toma algo bueno y lo convierte en un instrumento para mal. El pecado ha tomado nosotros, que éramos una perfecta creación de Dios, y nos ha convertido en un instrumento de maldad. Eso es lo que hace el pecado. Puede tomar el encanto del amor y convertir el amor en lujuria. Puede tomar el deseo honroso de independencia y puede convertirlo en obsesión de dinero y en obsesión de poder. Puede tomar la belleza de la amistad y usarla como seducción para cosas malas. El pecado degenera, el pecado deforma las cosas buenas y las presenta como algo bueno, siendo malo y pecaminoso, luego que el pecado lo ha deformado. Eso es lo que hace el pecado. El mismo hecho de que tomó la ley, que es santa, justa y buena, y la usó como un puente para pecar, eso demuestra que el pecado es malo en sí mismo. Ese proceso no es accidental. Ese proceso está diseñado para mostrarnos a nosotros que el pecado es terrible, porque puede tomar las cosas más maravillosas y contaminarlos con lo sucio de su contacto. El pecado es terrible, hermano. Toma cosas buenas y las destruye, las corrompe. Por eso cuando el pecado se mete en la iglesia que es buena se comienza a podrir. Y la doctrina se comienza a podrir. Y los creyentes se comienzan a podrir cuando hay pecado metido en la iglesia, hermano. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando hay una manzana podrida, ¿qué hay que hacer con la manzana podrida? ¿Pay de manzana? ¿Cómo que pay de manzana? ¿Qué hay que hacer con la manzana podrida? Sacarla. Eso dice Primera de Corintios 5. Si nosotros sabemos de hermanos que andan en pecado y que no se están arrepintiendo, tenemos que excluirlos de la iglesia. Eso no es un acto de ira, es un acto de amor. Si nosotros sabemos que hay hermanos que andan entre nosotros con falsa doctrina, con falsa enseñanza, ¿qué tenemos que hacerlo? Excluirlos de la iglesia, sacarlos de la iglesia. ¿Por qué? Porque están con falsa doctrina.
¿Sí me entiende o no? Porque una manzana podrida pudre a las demás. Y si no comenzamos a hacer eso, la iglesia se va a podrir. Por eso, hermano, el pecado es tan terrible que toma cosas buenas y las destruye. El pecado es tan terrible que toma algo bueno, lo retuerce y lo malogra, hermano. Versículo 18. Y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, él dice, yo quiero hacer lo bueno. Y cuando me pongo a hacer las cosas, termino haciendo las cosas malas. Entonces ya no lo hago yo porque yo quiero hacer lo bueno, sino lo hace el pecado que está en mi cuerpo. ¿Me entiende? En nuestro cuerpo pecaminoso todavía hay una influencia al pecado, una naturaleza humana, una debilidad muy grande por desagradar a Dios. Cuando la voluntad humana se enfrenta con los problemas, con las dificultades, con la oposición, terminamos fallando. Hermanos, nuestra debilidad se siente siempre tentada a desagradar a Dios. Y por más que nosotros seamos santos, por más que nosotros seamos muy fieles a Dios, podemos fracasar. Amén. No es el plan de Dios, pero sucede. ¿Usted recuerda a Pedro? ¿Usted recuerda a Pedro? Cuando le dijo, Señor, contigo hasta la muerte, maestro. Y a la medianoche le andaba negando cuando el gallo cantó 3 veces. ¿Por qué? Porque su debilidad fue tentada por la dificultad, por la oposición, por los problemas, y se sintió tentado a claudicar. Hermanos, cuando una persona no recibe la fuerza de Cristo, la voluntad humana está abocada al fracaso. No solamente la voluntad humana tiene que estar entrelazada con el poder de Dios para tener victoria. Amén. Porque usted puede decir, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Y usted se concientiza que no va a pecar y simplemente pone su voluntad humana, usted va a terminar pecando. Usted necesita sí su voluntad humana, pero la ayuda y el auxilio del poder del Espíritu Santo. Porque es lo único que realmente le va a preservar para que usted pueda vivir una vida que a Dios le agrada. Hermanos, los cambios en la conducta de una persona no son por la fuerza de voluntad, son por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo a usted y a mí nos ayuda a vivir una vida que a Él le agrada. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, Pablo sabía muy bien que él era incapaz de corregir por sus propios medios el pecado en su vida. Era como un médico que diagnostica la enfermedad, pero no sabe cómo curar esa enfermedad. Hermanos, Pablo sabía que había pecado en su vida. Pablo sabía que su cuerpo todavía era pecaminoso, inclinado al mal. Hermano, usted y yo venimos al Evangelio y luchamos por no pecar, pero somos propensos a pecar. Amén. Y vamos a fallar y vamos a desagradar a Dios. Pero la idea no es que vivamos en el pecado. La idea es que nosotros nos arrepintamos todos los días. Amén. ¿Cuántos han pecado hoy día? Levanten la mano. Pecadorzotes, ¿ve? Hemos pecado. Hemos pecado, hermano. Pero ¿sabe qué nos reconforta? ¿Sabe qué nos reconforta? Llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame, perdóname.
Ahora entiende por qué por gracia sois salvos. Porque hay gente que dice, no, pero yo conocí a una hermana que me decía, yo tengo 18 años en la vida cristiana y nunca he pecado. Nunca he pecado, 18 años, nunca he pecado. Santa Rosa la llamaba, hermano. O sea, qué tremendo. Nunca, ¿cómo que en 18 años nunca has pecado? Y nunca has tenido un mal pensamiento. Nunca has tenido... Ah, sí, pero eso no es pecado, eso es error. Y le andan cambiando. Hermano, esas cosas son pecado. Amén. Y nosotros pecamos. Es verdad, es cierto que nosotros luchamos contra el pecado. Pero hermano, por eso la condición siempre es el arrepentimiento. Si un creyente peca, automáticamente el Espíritu Santo te dice, oye, estás mal, y te anda hincando, arrepiente, te arregla tu problema, habla con Cristo, y el Espíritu Santo te va hincando, hasta que tú vas y solucionas tus problemas con el Señor. Pero si tú pecas una vez, pecas 2 veces, pecas 3 veces, pecas 4 veces, y no te arrepientes de tu pecado 1, sino que vas en el pecado 20, y ni siquiera has sentido un dolor en tu corazón, tú no eres cristiano, tú eres un incrédulo. ¿Sí me entiende? La diferencia entre el creyente y el incrédulo es que el incrédulo peca y no siente ningún dolor por su pecado. El creyente peca y no puede estar sin confesar delante de Cristo porque pierde su comunión con Dios. Y lo que al creyente más le importa es estar en comunión con Dios. ¿Amén? Por eso, hermano, hay que entender, nosotros no estamos para vivir en la carne, ni en las cosas de la carne. Pero todavía estamos luchando con este cuerpo pecaminoso. ¿Amén? Todavía luchamos. ¿Y hasta cuándo vamos a luchar, pastor? ¿Hasta el próximo año 2020? No. Hasta que tú y yo nos muramos. Una vez nos muramos, se acabó la lucha, se acabó la batalla, y ahí sí, a esperar nuestro cuerpo perfecto. ¿Amén? Ahí sí, ya cuando nos murimos, nos vamos al cielo a esperar, resucitar con cuerpo perfecto. Y ahí sí vamos a estar libres de todo pecado, hermano. Pero ahora no, ahora hay que luchar. Por eso Pablo dice, yo veo que quiero hacer lo bueno, pero no puedo. El pecado mora en mí, el pecado está en mí. Y dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe quién te puede ayudar a vencer tu lucha contra la carne, contra el pecado? Cristo. Así que yo mismo con la muerte, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que su mente se concentra siempre en agradar a Dios, aunque a veces nuestra carne nos puede llevar a desagradar a veces a Dios. Hermanos, Jesús es el único que no solo diagnostica el mal que nosotros tenemos, sino que Jesucristo es el único que nos puede curar de toda la enfermedad del pecado. Y aún mientras nosotros, tratando de agradar a Dios, caemos en pecados, nunca nos vamos a alejar de Él, porque dependemos de Él. Eso vamos a verlo el próximo domingo, en la mañana, cuando hablemos acerca de la seguridad de salvación. Amén. La seguridad de salvación. Así que, hermano, siga luchando contra la carne, siga luchando contra el pecado. La lucha no es fácil, pastor, no es fácil. Cuando mi vecino me anda poniendo el grupo Yaipen a fuerte volumen, pastor, yo ando barriendo mi casa, no es fácil cuando estoy en el carro, o cuando estoy por acá, o de repente cuando te vas al banco y se equivocaron y te dan 300 soles de más devuelto. ¿Es fácil o no es fácil? Para mi papayita. Mentiroso. ¿Es fácil o no es fácil, hermano? No es fácil cuando, hermano, estamos en una lucha con nuestra carne. Y el diablito, tú en diablito, se te aparece acá, ¿no? Y te dice, no importa, hazlo nomás, nadie se va a enterar. Y tú, angelito, aparece acá. Y te dice, no, pero no lo hagas, a Dios le desagrada. Y anda luchando, y uno no sabe qué hacer. Hermano, ¿sabe a quién le vamos a hacer caso? A quien le demos de comer más. Si tú le das de comer más al espíritu, vas a tomar una decisión espiritual. Pero si tú le das de comer a tu carne, vas a tomar una decisión carnal.
Amén. Por eso, hermanos, decidamos cosas espirituales. Porque esta carne nos jala. Esta carne nos jala. ¿Cuántos han querido venir hoy día? Muy poco, nadie, ¿eh? Nadie ha querido venir. ¿Por qué? Porque la carne te jala. Te has querido quedar en tu cama. Ay, ¿ya para qué voy? Y encima voy para que me griten. No, ya me gritaron en la mañana. Prefiero quedarme. La carne te jala. ¿Sí o no, hermano? La carne nos jala. Pero, hermanos, uno viene a agradar a Dios. Porque depende a quién le des de comer más. ¿Cómo está tu hombre carnal? ¿Está raquítico o está engordado? ¿Cómo está tu hombre espiritual? ¿Está raquítico o está engordado? ¿Cómo está? Vamos a orar en esta noche, hermano.